Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Después de Eduardo, no es tan fácil hablar de cosas de productividad. Y vamos a hablar de las empresas nativas en inteligencia artificial, que son aquellas empresas que evidentemente nacen en la era de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a conversar un poquito de esto. Perfecto. Como decía Eduardo, hoy día la inteligencia artificial básicamente está en boca de todos y sobre todo está en las portadas, estas son portadas nuevas, de las revistas de negocios del mundo. Ya nadie duda de la importancia de la inteligencia artificial. Surgió ChatGPT hace un año, pero alcanzó, como decía Eduardo también, esos 100 millones de usuarios semanales rápidamente. Lo importante de esto, que ustedes lo saben, en realidad no es tanto el GPT, Generative Pre-trained Transformer, ¿cierto? Lo importante es la parte chat. ¿Por qué es la parte chat? Porque pone al alcance de toda la gente la inteligencia artificial. Y eso provocó la explosión de ChatGPT. Vamos a conversar un poquito de eso. Dentro de lo que ha pasado últimamente en inteligencia artificial, ustedes lo conocen el año pasado, GitHub, que es este núcleo de acumulación de código, desarrolló Copilot, que permite que un programador sea mucho más productivo porque un asistente, un copiloto, programa con él. Acá podría haber traído yo muchos ejemplos, pero me interesa mucho porque GitHub plantea la metáfora de copiloto. Es decir, la inteligencia artificial co-trabaja, colabora con el humano. Y eso empieza a despejar las dudas respecto de si nos va a sustituir, si nosotros estamos fuera o no. El concepto central es la colaboración con la inteligencia artificial. La semana pasada, Google, que es dueña ahora de DeepMind, una de las dos empresas líderes del desarrollo de inteligencia artificial del mundo. En el mundo hay dos empresas líderes, OpenAI y DeepMind, pero DeepMind ya fue adquirida por Google, anunció que había descubierto 2.2 millones de materiales nuevos. Es decir, como el grafeno, pero 2,2 millones de materiales nuevos más a partir de la aplicación de inteligencia artificial generativa, que es lo que decía un poco Eduardo. Lo interesante de esto, bueno, en sí mismo es muy interesante, ¿cierto? Pero además que eso ahorró 800 años de investigación. Si seguíamos al mismo ritmo que veníamos, nos hubiéramos demorado 800 años en descubrir esto. Entonces le llamo la atención sobre la aceleración que se está produciendo en la sociedad y en la economía. Observen eso. Hace poquito se llegó a la convicción de que la inteligencia artificial es capaz de razonar, que es un concepto muy interesante porque uno le dice a sus amigos, oye, pero sé razonable. ¿Pero qué es ser razonable? Ser razonable, como dice ahí abajo, es la capacidad que tiene alguien de concluir cosas a partir de la información que tiene y de llegar a una consecuencia y un resultado lógico. Y eso es muy complejo a nivel de una máquina. Eso acaba de suceder. Esto es un poco la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial partió hace 80 años. Nosotros en Digeo, la empresa que a mí me toca dirigir, que opera en 15 países, entre paréntesis, y en inteligencia artificial hace 6 o 7 años, hace mucho tiempo, tuvimos que desarrollar esta lámina porque no existía, para relevar el aporte de la gente importante en inteligencia artificial en el mundo. Y estos están todos vivos. Y hay que mirarlos porque están haciendo muchos aportes, hasta llegar a Sam Altman hoy día. Ahí hay gente, por ejemplo, como Jeffrey Hinton, ahí en 1986 aparece, que inventó la forma en que aprenden las redes neuronales. O Ian Goodfellow, abajo en la mitad, que inventó las redes generativas adversarias. Entonces, cada uno de ellos ha hecho unos aportes fundamentales. Y lo que se ve acá es que antes hubo inviernos de inteligencia artificial, no hubo desarrollo, pero hoy día sí explotó. Y hoy día estamos en presencia de una capacidad inteligente superior a la humana. Y vamos a hablar un poquito de eso. En lo que a nosotros nos concierne, deberíamos preocuparnos de que el 83% de las empresas ponen la inteligencia artificial como prioridad top 3 del mundo desarrollado. O sea, 83% de las empresas del mundo desarrollado dicen inteligencia artificial en el nombre del juego. Ya nadie duda de la inteligencia artificial, a diferencia de las otras tecnologías. Las otras tecnologías, metaverso, blockchain, nómbrenlo ustedes, todavía tiene detractores. La inteligencia artificial no, salvo algunos que saben más y que dicen esto puede ser riesgoso. La inteligencia artificial no solo es equivalente a la nueva electricidad, que nos permite hacer un análisis, sino que es equivalente a la invención del fuego. Ustedes dirán, este gallo se volvió loco. No, porque aquel atributo que nos hace especiales dentro de toda la biología, que es nuestra capacidad
de pensar, está siendo desafiada hoy día por un mecanismo artificial. Vamos a hablar también de eso. ¿Pero qué es inteligencia artificial? Aquí veo a varios expertos, entonces no quiero profundizar mucho en esto, pero necesitamos ponernos todo al día aquellos que no entendemos mucho. ¿Qué es inteligencia artificial? Esencialmente, inteligencia artificial es un gran nombre de marketing. No representa nada, representa la capacidad de una máquina de hacer cosas que parecen inteligentes, ¿cierto? Ustedes se acuerdan del test de Turing que aparecía en la línea del tiempo anterior. Pero al interior de esa definición hay un subconjunto que señala la capacidad de las máquinas de aprender desde los datos. Ese es más interesante. No de solo parecer inteligente, sino que aprender la data. Ok, podría ser atractivo, pero lo de verdad mágico sucede al interior de ese conjunto en una unidad que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Es ahí donde surgió la magia de la inteligencia artificial. Y vamos a hablar un segundo de eso porque necesitamos entender para poder comprender el análisis que vamos a hacer después estratégico. Esta es una red neuronal, ¿cierto? Una red neuronal es una combinación de muchas neuronas artificiales que son capaces de comprender la relación entre los datos que están viendo y los datos que pueden arrojar esa combinación de datos. Es decir, si son expuestas a muchos datos, comprenden la complejidad de la relación entre esos datos para poder determinar si esos datos combinados dan origen a una foto de un perro o de un gato, o si unos datos combinados dan origen, si tengo 99 datos, y uno es rango etario de una persona, donde vive, su género, etc., puedo llegar a determinar si el dato número 100 que me falta es si me va a pagar o no el crédito. En el fondo, la red neuronal es capaz de entender las relaciones complejas de los datos a los que es expuesta. Eso es muy, muy importante. Y esto lo guarda en una cajita que técnicamente se llama el espacio latente. Y es muy importante porque hoy día se habla de una nueva guerra espacial. Ya no la de China, no la de Rusia, Estados Unidos, antigua, sino la guerra del espacio latente entre las grandes potencias. Muy interesante porque vamos a usar eso ahora. Si yo trato de entrenar esta red neuronal, básicamente, y un poco ya conocido por todos, le puedo pasar datos, que son fotos, y le puedo decir, mira, este dato es un gato y este dato es un perro. La entreno. Las redes neuronales operan en dos modos. Modo de entrenamiento, modo de inferencia. Entonces, primero la entreno. Estos son perros y gatos. Esa parte está fácil, entonces la red neuronal, como aprende, me puede decir después si las fotos son de perros o gatos, ¿cierto? Esto ya lo conocemos todos, pero esto va a ser lo más importante como aporte de la inteligencia artificial en nuestros negocios, mucho más que generativa. Con esto yo puedo, por ejemplo, determinar cuáles son perros y cuáles son queques en esta foto. Lo importante de esto es que esto no se puede hacer con un programador tradicional. No se puede hacer programando una heurística. Yo soy programador. Yo no puedo escribir un programa que le diga a un computador cómo distinguir entre perros y queque de esa foto. Pero la inteligencia artificial resuelve eso porque aprende de la data. Es decir, administra la complejidad de una forma superior a la del humano. Ok, hasta ahí está claro, ¿cierto? Pero además, yo podría no entrenar a la inteligencia artificial y decirle, descubre tú sola patrones. Y vamos a hacer eso ahora. Si les digo a ustedes, descubramos los patrones de estas fotos, pero también lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Inmediatamente dice, estos son perros y estos son gatos. Pero también estos están asomados y estos están ocultos. Y estos están adentro y estos están afuera. Y estos están felices y estos están tristes. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que ninguno de ustedes descubrió los otros patrones salvo perros y gatos. Ese es el punto. La inteligencia artificial es totalmente superior a la humana. Ya no hay ninguna duda. Cuando a mí que me toca enseñar en varias universidades estrategia digital, discutía con los alumnos respecto a si hay mayor capacidad en la inteligencia artificial que en la humana, antiguamente teníamos dudas. Hoy día no hay ninguna duda. La inteligencia artificial es superior. La inteligencia artificial nos permite obtener insights, y aquí empiezo a acercarme a los negocios, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos, la información que puedo obtener de muchos datos que estoy observando, de muchas variables que estoy midiendo? Las relaciones ocultas y complejas entre esas muchas variables. Aquí hay un ejemplo donde había un niño que estaba enfermo, tenía mucho dolor, se sentía mal. La mamá consultó muchos especialistas, le pusieron un expansor palatal y no resolvieron el problema. Y la mamá fue a ChatGPT y le preguntó, pasando los resultados de todos los exámenes, ¿qué tendrá mi hijo?
Y ChatGPT dijo, médula anclada. Y los médicos confirmaron. La inteligencia artificial rescata las relaciones entre todos esos datos y es capaz de llegar a conclusiones superiores a la humana. Y eso necesitamos entenderlo para poder empezar a usarlo en nuestras empresas. De esto habla mucho Ajay Agrawal, que es uno de los grandes estrategas de inteligencia artificial, y dice, así como entiendo la relación entre estas variables, puedo predecir la que me falta. Es decir, si tengo esta presión hoy día, si tengo esta temperatura, si tengo esta cantidad de gente en esta comuna, ¿cuántos helados voy a vender en la heladería de la esquina? Si tengo 99 datos y comprendo sus relaciones, puedo determinar, predecir el valor de la variable que sigue. Ustedes me dirán, ya, ¿y eso por qué me importa a mí? Porque todas nuestras empresas funcionan reactivamente, no predictivamente. Y si yo empiezo a incorporar predicción, hago que mi empresa cambie, se anticipe. Además de todo esto, la inteligencia artificial crea, un poco lo que decía Eduardo. Es capaz de crear aquello que nosotros pensábamos que nunca iba a ser capaz. Todavía se pueden leer los libros donde dice la inteligencia artificial jamás va a alcanzar la creatividad humana. Bueno, ya la superó. En esta jugada, que es muy famosa en estrategia, se analiza el partido en que AlphaGo, que también es de DeepMind, le ganó a Lee Sedol, 18 veces campeón del mundo en Go. Y en ese partido hizo una jugada, que es la jugada 37, famosísima, que no existía en los anales del Go de 3.000 años de historia. No existía y se considera sobrehumana. Y a partir de ese momento se empezó a analizar la razón por la que la inteligencia artificial puede ser más creativa que el humano. Y hoy día ya tenemos certeza que la razón por la que la inteligencia artificial crea mejor que el humano es que no está sujeta a nuestros sesgos culturales. Yo tengo que respetar determinados límites cuando soy creativo. Tengo que respetar mis límites culturales y no salgo de la caja. La inteligencia artificial no. Además, yo estoy sujeto a aquella información que me llega por los canales por donde me llega. La inteligencia artificial es omnicanal. Y además yo creo a una velocidad, que en mi caso es bastante limitada, pero la inteligencia artificial tiene una aceleración extraordinaria y coopera con 1000 copias de sí misma. La creatividad de la inteligencia artificial es superior a la humana. A tal nivel ha llegado esto, este desarrollo, que Geoffrey Hinton, que les mencionaba antes, que fue el inventor de la técnica a través de la cual aprende las redes neuronales, que se llama backpropagation, retropropagación, dice, renuncio a esto y renunció a Google porque descubrí que las máquinas aprenden mejor que los humanos y esto va a generar problemas. Y si estoy en Google no voy a poder decirle a la gente, hey, tengamos cuidado. En mi caso, junto con mi equipo de Digeo, llevamos años trabajando en esto. Y hasta hace 1 año y medio nosotros decíamos, la inteligencia artificial no tiene ningún riesgo. Ahora no creemos eso. Ahora creemos que tiene riesgo, hay que tener mucho cuidado. Porque es muy poderosa. Pero vamos a hablar de eso después. ¿Qué quería decirles con esta presentación? Ok, es superior a nosotros. Es superior a nosotros humanos la inteligencia artificial. Bueno, enfrentamos algunos problemas. Un pequeño problema que puede ser la extinción humana, pero no vamos a hablar de eso nosotros acá, ¿cierto? Porque queremos ser positivos. Tenemos otro problema, que es la desalineación entre la inteligencia artificial y el propósito humano. De eso se habla mucho y esto representa el que, por ejemplo, para resolver un problema que yo le encargue a la inteligencia artificial, podría tomar un camino que destruye algo que a nosotros nos interesa que no sea destruido. Desalineación. También se habla mucho de esto. Pero de lo que no se habla es de que la inteligencia artificial va a generar inequidad. Porque la economía completa global va a mutar desde los que tienen petróleo, armas, tierras, a los que tienen capacidades en inteligencia artificial. Y eso tenemos que nosotros prevenirlo en nuestra sociedad. Si nosotros seguimos en el camino que estamos, donde las universidades y los colegios no dejan a los niños usar ChatGPT, tenemos un problema. En el colegio de mis niños, yo fui a decirle, necesito que los dejen usar ChatGPT. Y desatamos una conversación, porque los estamos perjudicando. Nos estamos condenando a la pobreza. La inteligencia artificial va a ser la fuente de riqueza y nosotros queremos estar arriba. Y tenemos la oportunidad. Ya no necesitamos tener petróleo. Queremos complementar el cobre con inteligencia artificial. Pero además, a nivel comercial, a nivel empresarial, se acaba de producir un fenómeno que les quiero comentar. Estamos inundados de inteligencia artificial y eso va a explotar. Va a haber una inundación de inteligencia artificial. Esta es una curva que los economistas, como Eduardo, conocen perfectamente, la curva del volumen versus el costo, ¿cierto? Hasta el momento, predecir
o tomar decisiones inteligentes requería de procesamiento humano que es muy costoso y además no es muy inteligente. Pero bueno, ahora el costo de hacer eso bajó mucho, bajó en la línea vertical, en la eje Y. Por lo tanto, el volumen de predicción y de inteligencia va a ser muchísimo. Es decir, todas las decisiones a nuestro alrededor van a estar tomadas con inteligencia artificial, sobre todo las empresariales. Ok, va a haber una inundación y ¿cuáles van a ser los impactos de eso? Se acelera la competencia. Si la competencia ya nos parece acelerada, hoy día va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Vamos a verlo inmediatamente. Pero además se produce disrupción industrial sistémica. Si los taxistas se opusieron a Uber porque les desarmó el negocio, hoy día esa situación se va a producir en todas las industrias por la irrupción de inteligencia artificial. Y por último, el cliente, nuestro cliente, empresa o persona, va a ser hiper exigente. Vamos a ver un poquito eso. Esta es la curva de la performance de una empresa basada en un modelo operacional digital. Comparado con la gris, que es la tradicional, que está marcada por rendimientos decrecientes que todos conocemos, ¿cierto? Porque yo tengo rendimientos decrecientes por distintas razones en una empresa tradicional. Una empresa nativa de inteligencia artificial no solo no está sujeta a rendimientos decrecientes, sino que acelera. ¿Por qué acelera? Porque hay efectos digitales. Por ejemplo, la ley de Moore, que es la más básica, pero además hay efectos de red, que son famosas y son el origen de que las plataformas como qué sé yo, Google, Apple, etcétera, sean las empresas más grandes del mundo en este momento. Pero hay un tercer efecto que se llama efecto aprendizaje, que vamos a revisar ahora. Pero lo que les quiero decir con esto es que la aceleración de aquellos que usen inteligencia artificial va a ser mucho mayor a la que existe hoy en el mercado. Y eso van a ser nuestros competidores si nosotros no reaccionamos. En segundo lugar, va a haber disrupción total. Pero no es disruptivo aquel que usa ChatGPT para hacer la misma tarea que hacía hasta ahora. Es disruptivo aquel que redefine la tarea que está haciendo con inteligencia artificial usando una estrategia complementaria a esta estrategia de propósito general. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero aquí empezamos a hablar de estrategia. No es adaptarse solo a usar ChatGPT. Y por último, tenemos unos clientes que están expuestos a inteligencia artificial y que van a empezar a exigir mejores experiencias porque la inteligencia artificial permite personalizar. Yo quiero experiencia personalizada, no la experiencia común para todos. Quiero que la respuesta sea rápida y eficiente como cliente. Como tengo toda la información que me da ChatGPT, ahora aplicado a cada empresa, soy muy exigente con lo que me está proveyendo esta empresa. Tengo conciencia del nivel de calidad que me está ofreciendo una empresa específica y además soy intolerante a errores humanos porque la inteligencia artificial se equivoca poco. Ese va a ser el cliente que vamos a enfrentar. Ok, va a estar duro, lo siento, pero hay solución. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos mirar lo que está pasando con las nativas de inteligencia artificial. Y eso vamos a ver ahora. ¿Qué están haciendo las nativas, las que nacieron en este entorno? Esto es como si el mundo se hubiera inundado. Si nosotros vivimos en la Tierra y tenemos, qué sé yo, piernas y pulmones, el mundo se inunda. Se inunda no de agua, donde nos servirían unas aletas y unas branquias, se inunda de inteligencia. Entonces yo me tengo que adaptar a esa situación. Pero hay alguien que nació ya en esa situación. Necesitamos mirarlo y de eso vamos a hablar. Son las nativas de inteligencia artificial. Primero, todas las empresas van a ser digitales. Punto. Airbnb es una empresa digital que opera alojamiento, ¿cierto? Uber es una empresa digital que opera transporte. Sigamos. Corner Shop, que acaba de apagarse, es una empresa digital que opera logística, opera entrega o retail, como ustedes quieran. Todas las empresas van a ser digitales. Aquella empresa que no tenga digitalización en el núcleo no va a estar preparada para este nuevo mundo. Por lo tanto, tenemos que terminar los procesos de transformación digital. Transformación digital se define como lo que aparece ahí, cambio en los procesos, en las arquitecturas, hasta la toma de decisiones. Pero si no terminamos esto ya, no tenemos la data para entrenar los modelos en nuestra empresa que sean capaces de tomar decisiones en nuestra cadena de valor. Muy crítico. En segundo lugar, estas empresas están montadas sobre flujos de datos y modelos inteligentes. Lo que hacen a nivel físico, la extracción de cobre, es una consecuencia de la toma de decisiones de esos datos operando con esos modelos. Es como cuando yo hago un Word, ¿cierto? Yo escribo un documento
Y lo que imprimo en el papel es una consecuencia de lo que hago en el núcleo digital. Todas las empresas van a ser así. El núcleo debe ser una mezcla entre datos y modelos. No piensen en la empresa con un núcleo diferente, un núcleo físico, porque toda la expresión física va a ser simplemente la impresión, el transporte al universo físico del espacio digital. En tercer lugar, estas empresas habilitan interfaces usuarias que hagan que la inteligencia artificial pueda colaborar con el humano. ChatGPT, que ya lo hablamos, ¿cierto? La parte chat es la que provoca el cambio. Pero acá hay una parte muy importante que no he visto en ninguna conversación, al menos en Chile. Lo que necesitamos es provocar la adherencia. Adherencia, no solo la facilidad para conversar con la inteligencia artificial, sino que la adherencia definida como la capacidad de un humano de seguir la recomendación de una máquina. Eso se está estudiando en todas partes, pero acá no estamos hablando de eso. Y el problema se está produciendo porque tenemos buenos modelos, pero el humano que tiene que actuar no sigue la recomendación del modelo. A eso se llama adherencia. Para eso hay que desarrollar interfaces usuarias que sean adecuadas para que esta conversación humano-máquina sea fluida. El cuarto punto es que estas empresas nativas en inteligencia artificial, que están estructuradas en cadenas de valor, a lo Porter, que yo sé que ustedes entienden, en cada uno de los eslabones de esa cadena insertan capacidad predictiva, y por eso revisamos las redes neuronales, para que la toma de decisiones sea en base a data y predicción mucho más perfecta que la toma de decisiones actual en base a guata de los humanos y sin data. Esto es crítico porque resuelve este problema que les voy a presentar acá. Este señor, Herbert Simon, inventó el concepto satisficing y dice que los humanos, como somos flojitos y no somos perfectos y queremos ahorrar energía, llegamos a soluciones subóptimas. Son funcionales, pero no son perfectas, en cada eslabón de la cadena de valor de nuestra empresa. El punto es que cuando yo combino esos eslabones, la cadena de valor completa es subóptima y es imperfecta. La inteligencia artificial resuelve este problema porque es capaz de predecir con mucho más accuracy, con mucha más exactitud, precisión, y la cadena de valor completa se perfecciona. Eso hacen las nativas de inteligencia artificial. Esto lo recogió la gente de Harvard y dijo, entendemos. Y si las empresas hasta el momento, a nivel de estrategia, porque como ustedes saben estrategia, saben que estrategia es crear y capturar valor. Esa es la definición de estrategia, ¿cierto? Hasta hace poco, la creación de valor está basada en el producto, valor de producto. Con la llegada de la Internet, ese valor se complementó con el valor de red, el efecto de red, ¿cierto? Que es cuando algo adquiere mayor valor porque más usuarios lo usan, WhatsApp. Pero acaba de surgir una tercera fuente que es el efecto de aprendizaje, que es cuánto yo comprendo a mi usuario para poder ofrecerle el servicio y el producto perfecto en todo momento. 3 fuentes de valor, incluido valor de aprendizaje. Pero este efecto de aprendizaje no solo me confiere mejor percepción de valor para el cliente, sino que me confiere adaptabilidad. Y vamos a ver esto en un mercado que está siempre cambiando. Esto es un análisis de Amazon, donde los usuarios a Amazon, al usarlo, le entregan data. Aquí hay data y Amazon toma esa data y entrena modelos que aprenden de esos datos. Y esos modelos le permiten recomendar mejores productos a esos usuarios, productos más personalizados. Y como consecuencia de eso, llegan más usuarios, porque tienen una mejor experiencia, mejores productos, mejores precios. Y como llegan más usuarios, Amazon adquiere más data y así sucesivamente en un círculo virtuoso. Por lo tanto, es irrompible. Esa es la razón por la que Amazon es indestructible, porque alcanzó una potencia que simplemente nadie puede alcanzar. Lo importante de esto, que tiene varias consecuencias, es que si yo soy el segundo en empezar a hacer esto, ya es too late, ya llegué atrasado, porque el primero me ganó y se alejó mucho. Por eso cada una de nuestras industrias tiene que empezar los procesos de aprendizaje. Pero además, lo importante que tenemos acá es que en un entorno ultra cambiante, un entorno VUCA muy cambiante, la data que representa ese entorno cambia. Y si yo modelo el entorno como el cambio tecnológico que aparece descrito por la línea azul, cambio exponencial en el tiempo, y la capacidad de adoptar de las empresas evidentemente no sigue la curva azul, sino que la rosada, se produce un gap entre ellas, ¿cierto? Y las empresas sufren eso hoy día. No somos capaces de tomar tecnología al ritmo que corresponde.
Pero este efecto aprendizaje que yo les conté antes me puede ayudar, porque como está siendo entrenado cada modelo a partir de la data a la que es expuesta, que representa el mercado, la línea naranja va siguiendo el azul continuamente. Entonces se produce innovación continua automática, sin una unidad de innovación. La unidad de innovación se distribuyó en el negocio. Eso es efecto aprendizaje aplicado, capaz de proveernos adaptabilidad. Entonces, esta especie biológica que vivía en la Tierra, que tuvo que adaptarse a la inundación de inteligencia, se está adaptando continuamente, no importa que ya no solo haya agua, inteligencia, conectividad, haya cualquier entorno, porque es capaz de leer ese entorno y adaptarse siempre. La séptima práctica, o la séptima naturaleza, elemento natural de las empresas nativas digitales, es la complementariedad estratégica. No es lo mismo hacer estrategia sin inteligencia que con inteligencia, sin tecnología que con tecnología. Hay que rediseñar la empresa. Y ese rediseño de la empresa, que ya sucedió en la electricidad, antes de la electricidad, las líneas de producción son como ustedes ven en la foto del medio, donde todas las máquinas tenían que estar ordenadas para estar conectadas a la fuente de energía, y luego llega la electricidad y Henry Ford decide reordenarlas para hacer el sistema productivo, y lo que hace en realidad es tomar una arquitectura, una estructura y unas prácticas complementarias a la tecnología de propósito general. Hoy día tenemos que hacer lo mismo, pero con inteligencia artificial. Roberto, últimos 2 minutos y pasamos a las preguntas. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos del núcleo de esa estrategia? Tenemos que incorporar un cerebro digital en las empresas, que se llama la fábrica de inteligencia artificial, que le va a proveer a nuestro núcleo operacional, que son nuestros CRM, nuestro ERP, de patrones, predicciones, automatización, adaptación y generación. Eso le va a proveer este núcleo. Y este núcleo lo que hace es procesar la data, agregarle modelos y arrojarle esos conocimientos al núcleo operacional. El octavo punto, y son 9 nomás, es que necesitamos hacer que nuestra gente coopere con la inteligencia artificial en una forma simbiótica. Es decir, ya los humanos no son suficientes. Necesitamos no reemplazarlos, necesitamos habilitarlos para que coopere con esta inteligencia artificial en cada uno de los eslabones de esta cadena, que son eslabones diferentes ahora, para provocar esta mejor productividad y aprendizaje continuo. Esto lo están haciendo las empresas de inteligencia artificial. Es decir, si nuestras empresas no estamos usando para cada cosa, no para escribir documentos solamente, sino que para cada cosa inteligencia artificial, es que no estamos haciendo lo anterior. Y por último, necesitamos repensar, reimaginar nuestra empresa. No tenemos que solo usar bots. Los bots son críticos y han sido adoptados, y tenemos que adoptarlos todos porque están en la periferia de nuestras empresas, en los call centers, pero eso no modifica la naturaleza de la empresa. Necesitamos modificar la naturaleza de la empresa. Tal como con Internet, hubo una librería que simplemente puso un e-commerce y quebró, y hubo otra como Amazon que redefinió la industria. Impacto sistémico de la tecnología. En mobile, Nokia, que alcanzó 1.000 millones de clientes, siguió operando de acuerdo a un modelo productivo previo a la Internet. Apple construyó un ecosistema y ganó el partido, porque redefinió sistémicamente su industria a partir del impacto de la tecnología. Hoy día con inteligencia artificial, lo que pasa en los taxistas de UK, de Inglaterra, es que usan Waze, inteligencia artificial al final, para llegar correctamente a su destino y ahorrarse tener que saber el mapa, pero no cambiaron su estructura. En cambio, Uber es capaz de predecir dónde va a estar el cliente del chofer de Uber. Redefine también el sistema. Redefinir el sistema, reimaginar, es lo que realmente va a hacer el cambio y es lo que tenemos que hacer. Eso hacen las empresas nativas de inteligencia artificial. Necesitamos entenderla, necesitamos replicarla en nuestra industria. 2 minutos. Muchas gracias, Roberto Musso, director de Vigeo.